Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Paranormalia Podcast. Quiero hacer una aclaración antes de iniciar el programa, y es que desde aquí respetamos toda clase de ideologías y de creencias, ya sea religiosa, etcétera, etcétera. Lo único que queríamos era conocer el verdadero origen de la Navidad, o por qué no decirlo, la otra Navidad. Entonces, desde aquí no queremos interrumpir las creencias de nadie, para nada, ni queremos ser nosotros los propios inquisidores sobre las creencias de cada uno, por supuesto que no. Lo único que queremos es aprender y que aprendáis a nuestro lado. Y nada, antes de iniciar la entrevista, me gustaría dedicar este programa a mi mamá, a mi madre. Mamá, este programa va para ti y, como no, para toda mi familia, y también para los que ya no están. Bueno, pues sin más, vamos a iniciar nuestro programa de hoy. Espero que os guste. ¡Feliz Navidad a todos! Hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Paranormalia Podcast. Esta noche está con nosotros un gran amigo, él es Pedro Manuel López, y bueno, para el que no lo conozca, es profesor de historia, ha escrito 3 libros y es natural de Almendralejo, lo cual, pues bueno, es una persona que nos va a ilustrar muchísimo a la hora de hablarnos de unas navidades diferentes. Así que nada, doy inicio. Buenas noches, Pedro Manuel. Hola, buenas noches, Sara. Un placer volver a estar aquí. Ahora ya en mejor estado que la última entrevista, ¿no? Que la última, que fue un desastre. No, lo digo porque cuando vine del accidente de coche y tal. Bueno. No, yo con los cambios atmosféricos y ese tipo de cosas. Bueno, pues Pedro Manuel, ¿qué te parece si damos inicio al corto documental? Vale, perfecto. Y así ponemos al día. Vale. Aunque la Navidad es hoy en día un momento especial para reunir a toda la familia, lo cierto es que su origen responde en realidad a otros factores históricos que involucran al poderoso Imperio Romano, a ritos paganos, y poco tienen que ver con el hecho histórico que conmemora el nacimiento del niño Jesús.
Todos sabemos que el 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret, pero la verdad es que se desconoce la fecha exacta de este hecho histórico. El análisis de ciertos fragmentos de los evangelios, así como de otros documentos de aquella época, han permitido a historiadores realizar diferentes hipótesis sobre el nacimiento de Jesucristo. Algunos hablan de abril o mayo, mientras que otros concluyen que fue en septiembre u octubre. Normalmente asociamos el origen de la Navidad a mitos cristianos y al catolicismo, puesto que representa el nacimiento del niño Jesús. En realidad, esto es un error, al menos tal y como tenemos hoy en día aceptada la Navidad. Parece ser que el origen de la Navidad no es cristiano. La primera vez que podemos oír hablar de las Navidades celebradas el 25 de diciembre, tal y como lo conocemos hoy, surgió hace casi 2 siglos después del nacimiento de Cristo, por lo que, tanto antes como después del nacimiento del niño Jesús, existía una celebración a final de año, que los romanos implantaron en torno a la figura de Saturno. Los romanos celebraban la Saturnalia romana, que no era más que un festival que representaba el solsticio de invierno, entre el 20 y el 23 de diciembre, donde se honraba al dios Saturno. Durante esta fiesta, los romanos se alborotaban, y por ello, los pocos cristianos que existían en aquella época se oponían a estas celebraciones tan descontroladas. Más tarde, cuando la religión cristiana se impuso en todo el Imperio Romano, el rey Justiniano declaró la Navidad como unas fiestas cívicas, aunque poco duró esta compostura, pues en la Edad Media las fiestas navideñas se convirtieron en días de celebración. De hecho, si miramos costumbres antiguas, puede parecer muy raro celebrar el nacimiento de alguien, ya que en los primeros siglos de la Iglesia cristiana se solía celebrar la muerte de las personas que eran importantes y no sus nacimientos. La Saturnalia se celebraba cuando el sol estaba más bajo en el cielo, y así los días se hacían más largos. Eso simbolizaba el crecimiento. Durante esta época se honraba a Saturno, dios del sol y del fuego. También era relacionado con la agricultura, pues ésta necesitaba el sol para poder sembrar y que las cosechas creciesen. El festival de invierno llamaba a este dios del sol para que volviese y las cosechas siguiesen creciendo. Pero, ¿cuál es el origen del nombre de la Navidad? Si respondemos a esta pregunta etimológicamente, la palabra Navidad comparte el mismo origen en todas las lenguas romances. Navidad procede del latín tardío nativitas y su significado es nacimiento, un término que se utiliza tanto para conmemorar el día del nacimiento de Jesucristo como para designar el periodo que abarca desde Nochebuena hasta Reyes. El origen de la Navidad. Según podemos leer en las Escrituras, por las descripciones que nos dan de aquel día, no es posible que Cristo naciera el 25 de diciembre. La razón que se explica es que los judíos enviaban a sus rebaños de ovejas a los desiertos cerca de la Pascua, y éstas volvían cuando llegaban las primeras lluvias, que comenzaban durante el otoño. Cuando Jesús nació, las ovejas pastaban al aire libre, por lo que todavía no había llegado octubre, por lo que es difícil encajar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, y este ha tenido que ser a finales de septiembre o principios de octubre. Las escrituras que explican el nacimiento de Jesús se recogen en Lucas, y así se cuenta. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Lucas 2:8. Pero entonces, ¿por qué asociamos el 25 de diciembre a la Navidad? Durante la época de los romanos, la Saturnalia se celebraba y todos se intercambiaban
regalos entre ellos. Para esta cultura, el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento de Mitra, el dios iraní de la justicia. También el 1 de enero celebraban el Año Nuevo, decorando sus casas con luces y dando regalos a pobres y niños. Para entonces habían adquirido otras costumbres germánicas y celtas, como el tronco navideño, los abetos y la comida. Estas costumbres eran también las propias del Festival de Navidad. ¿Por qué se celebra la Navidad el 25 de diciembre? La explicación más consistente de los historiadores es que el origen de la Navidad estuvo relacionado con una serie de decisiones tomadas por los altos mandos de la Iglesia cristiana en los siglos III y IV. Entre ellas, se considera como la más determinante la moción del Papa Julio I, en el 350, para establecer la Navidad el 25 de diciembre. Esto fue decretado 4 años después por el Papa Liberio. El porqué de la elección de esta fecha se relaciona con la necesidad de la recientemente oficializada religión cristiana de imponerse sobre los tradicionales cultos paganos romanos. En diciembre se celebraba, en el gran espacio ocupado por el Imperio Romano, el culto a Saturno, dios de la agricultura, principal sustento y actividad económica de estos pueblos. Las Saturnalias se celebraban del 17 al 23 de diciembre, los días más cortos del año, y luego, el 25 de diciembre, se consideraba el nacimiento del nuevo sol. La Iglesia cristiana eligió entonces el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús, como estrategia en su proceso de expansión, en el que sistemáticamente buscó absorber y fusionar sus celebraciones con los ritos paganos de los diversos pueblos convertidos. Desde Paranormalia Podcast queremos celebrar con todos vosotros unas Navidades diferentes. ¿Nos acompañáis? Pedro Manuel, en el microdocumental hablamos del origen pagano de la Navidad. Háblanos de las Saturnalias y explícanos su origen. Bueno, además, ya que vivo prácticamente, o me paso la mayor parte del tiempo en una ciudad, ¿no?, de origen romano, ¿no?, en Saturnalia, como lo dice su propio nombre, ¿no?, procede del dios Saturno, ¿no?, que era un dios súper importante en aquella época para los romanos. Estamos hablando que el origen se remonta en el 217 a.C., es decir, durante la República Romana, no durante el Imperio Romano. Uh-huh. En el 217 a.C. Estamos en plenas guerras con los cartagineses, los romanos, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que eran prácticamente las dos mayores potencias del Mediterráneo, que competían, ¿no?, entre otros sitios, ¿no?, por dominar lo que sería la península ibérica. Sí, exacto. En aquel momento, bueno, pues los romanos sufren una derrota en este año, el 217, contra los cartagineses, en esta guerra, y una forma de animar tanto a los soldados de aquel momento o a la población romana es haciendo una especie de festividad. Una festividad que se va a empezar a celebrar
a partir del 17 de diciembre. Del 17 al 23, si mal no tengo yo por oídas. Del 17 al 23. En ese momento deciden que, bueno, esa festividad va a ir dirigida al dios Saturno. ¿Por qué tiene tanta importancia el dios Saturno en aquel momento? Aunque los romanos fueran grandes comerciantes, ¿vale? Que se iban moviendo por el Mediterráneo y bueno, era prácticamente lo que querían era eso, ¿no? Ese dominio mediterráneo que ya veremos, ¿no? Que a partir del siglo I, ¿no? Antes de Cristo, ¿no? Con la declaración del Imperio Romano, lo van a dominar en su totalidad prácticamente. Aparte de eso, una de las principales bases económicas que había era la agricultura. Saturno era el dios de la agricultura en aquel momento. Y bueno, para que veas la importancia que tendrá la agricultura, la ciudad de la que te estoy hablando, que es Mérida, la antigua Augusta Emérita o Emérita Augusta, se llama así en honor a dos legiones, la Legión Quinta Alaudae y la Legión Décima Germánica. ¿Qué pasaba? Estas dos legiones, después de su retirada, se asientan aquí en Mérida, ¿vale? Y fíjate la importancia que le dan a la agricultura, que el emperador Augusto, a estos eméritos, de ahí viene, de eméritos, de jubilados, les da una porción de tierra. Es decir, la agricultura también era una base fundamental de Roma. ¿Qué pasa? Este Saturnalia, poco a poco, va a ir incrementando, ¿no? Esos días, ¿no? Al principio lo que hemos dicho, del 17 al 23, pero va a llegar a un punto que llega hasta el 25. De hecho, hubo un momento, si no me equivoco, fue con el emperador Calígula, que tuvieron problemas por la sencilla razón de que querían acortar esas fiestas y dijeron que no. Hubo hasta revueltas populares. La fiesta era muy sencilla, se reunían en el templo de Saturno, había una serie de sacerdotes de aquel momento, ¿no? De la religión o mitología romana, que se dedicaban a una serie de sacrificios de animales y por ende había un gran banquete, una gran fiesta y además hay una cosa que es muy importante, que es una cosa que seguimos haciendo en la actualidad, en pleno siglo XXI. Cuando son las fiestas de cualquier pueblo o de cualquier localidad o lo que sea, nosotros lo que hacemos es, por así decirlo, un poco desinhibirnos, ¿no? De lo que es la realidad, de lo cual es nuestro día a día, y lo que hacemos realmente es esa formalidad que tenemos durante una fiesta desaparece, ¿no? Por aquel momento parece que son días, ¿no? Que se puede hacer de todo, ¿no? Yo no tengo por qué esos días ser el Pedro profesor serio, ¿no? Que va a su colegio y cumple, ¿no? con sus alumnos. Exactamente. Sino que son unos días de holgorio de fiesta, igual lo celebraban los romanos, es decir, comían, bebían, había orgías romanas, la orgía que, bueno, ya sabemos que los romanos eran especialistas en este sentido, y más con una festividad así. ¿Qué pasa? A partir del año 380, ¿no? Con el emperador Diocleciano, se instaura el cristianismo, ¿no? En lo que sería el Imperio Romano. Y esa fiesta, ¿no? Que ya se va a extender hasta el día 25, lo van a poner la Iglesia Católica en aquel momento para que coincida con el nacimiento de Jesús. También coincide en el calendario, ¿no? Con lo que sería el solsticio de invierno. Es decir, siempre, ¿no? Ese misticismo, todo eso va a coincidir. Sí, por lo del tema del dios Sol. Exactamente, que va a ser lo que seguramente hablaremos después, ¿no? Que es de origen egipcio también. Uh-huh. Y para no alargar mucho, si hay alguna pregunta más, no hay mucho más que decir, ¿no? Un poco un resumen, ¿no? De lo que sería Saturnalia, ¿vale? Que es de origen latino. Exacto. Bueno, pues hay varias preguntas, porque este tema, a ver, yo no tenía ni idea, pero haciendo el programa, pues decidimos hacer un programa diferente, no de tanto de la Navidad en sí, según la religión católica. Como he dicho antes, al principio, pues no me gustaría hacer daño a nadie. Yo desde aquí se respeta toda ideología, todo el sistema de creencias de cada uno, pero queríamos hacer
algo diferente para conocer el verdadero origen de la Navidad. Entonces, al igual que las Saturnalias, hay otras fiestas de diferentes culturas, como por ejemplo la celta, la egipcia. ¿Nos podías explicar cómo se celebran y en qué consisten dichas celebraciones, Pedro? Bueno, me voy a centrar primero en la egipcia. La egipcia, bueno, es un poco, ¿no?, lo que dijimos, ¿no?, ese solsticio de invierno, y además vamos a ver que todas, tanto la romana, el Saturnalia, como la egipcia, como la que veremos posteriormente, la celta, coinciden con el fin de la cosecha. Es decir, cuando se ese periodo, ¿no?, de recolección que había, que hemos dicho que la importancia que tiene la agricultura. En cuanto a la cultura egipcia, era como una celebración al dios Osiris, ¿vale? Es decir, el origen de todo, ¿no?, de cómo, de todo eso. Tenemos que tener en cuenta que por aquel entonces seguramente se darían las crecidas del Nilo. Es decir, medio año los egipcios trabajaban en la agricultura, que era su base económica, y otras, cuando tenía esas crecidas el Nilo, dejaban de estar o dejaban de dedicarse a la agricultura. ¿Qué pasa en ese momento? Nos han vendido durante mucho tiempo, y sobre todo con algunas películas, ¿no?, como puede ser El Príncipe de Egipto, algunas de estas más infantiles, ¿no?, que los que se dedicaban a hacer las pirámides principalmente eran los esclavos, cuando no era así. Obviamente, la sociedad antigua o los pueblos de la antigüedad, como son Mesopotamia, Egipto, las polis griegas, Roma, obviamente había esclavos. La esclavitud no se va a derogar hasta el siglo XIX actual. Pero la mayor parte de estas personas, ¿vale?, que se dedicaban a la agricultura, cuando llegaba ese periodo se dedicaban también a la construcción. Es decir, ellos tenían que tener una base, ¿no?, para poder mantenerse en ese sentido. Y bueno, yendo, que yo creo que esto es más curioso, ¿no?, que era el origen celta, ¿no?, de esta Navidad, ¿no?, entre comillas, lo que tú has dicho. Nosotros... Estas fiestas, por así decirlo. Estas fiestas, ¿no? Nosotros cuando hacemos un programa de esto, lo hacemos desde el respeto, desde el poco conocimiento, entre comillas, ¿no?, que tenemos, simplemente para aportar unos datos. Y bueno, que quien quiera, sin ofender a nadie, cada uno tiene sus creencias, igual que ya sabemos que en España es un país multicultural en todos los sentidos. Y que se respeta todo tipo de ideologías y de creencias. Exactamente. Bueno, ese origen celta, ¿no?, del que estábamos hablando, coincide además, ¿no?, con ese día 25, ¿no?, que coincide también con casi el final, ¿no?, no de la cosecha, porque ya sabemos que era el final de la cosecha. Ellos lo celebraban el Samhain, ¿no?, que era el antiguo Halloween que ya estuvimos hablando, sí. Sino que ellos lo celebran con el solsticio de invierno. Este solsticio de invierno va a tener muchísima importancia, seguramente a mí siempre me gusta explicar las cosas de que todo el mundo lo entienda, ¿no? Normalmente, ¿no?, el tema de Asterix Obelix, ¿no?, que es una serie popular que todos hemos visto de pequeño, hemos leído sus cómics, todo. Eran celtas, por así decirlo, ¿no? Lo que siempre el que siempre la acompañaba era un druida. Bueno, pues los druidas van a tener muchísima importancia, ¿vale?, en lo que se va a conocer como la festividad del Yule. Tal y como suena, con Y, Yule. Sí. Ese Yule que se celebra el día 25 de diciembre y que además va a coincidir con que los celtas, en este caso los druidas, en los árboles, ¿vale?, dibujaban una serie de símbolos, y a raíz de esos símbolos era cuando ellos hacían una serie de predicciones de cómo iba a ser el año, o una serie de cosas, ¿vale?, que les iban a, por así decirlo, que les iban a guiar, ¿no?, en ese sentido. De ahí también tenemos el origen del arbolito de Navidad, ¿vale? Este arbolito de Navidad que todos tenemos en casa y que nos dice de cómo, que prácticamente ya es un elemento decorativo, ¿no? Ese origen lo tiene esa cultura celta, lo hemos extraído nosotros de la cultura celta. O sea, esto no es una cosa americana como se piensa la gente. Bueno, y hasta ahí sería donde más o menos la contribución que tendrían los celtas, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? Que parece que muchas veces son los americanos, ¿no?, los que han inventado todo, cuando realmente nosotros tenemos mucho más que ver, ¿no?, con la cultura celta, los españoles, ¿no?, o los que vivimos ahora mismo aquí en el Estado español, que muchos de estos americanos. Ya sabemos que los celtas fue una cultura que tuvo muchísima importancia, ¿no? Aquí antes se conoce como los pueblos prerromanos, antes de que estuvieran aquí en la península.
Yo jamás he oído hablar de estas fiestas. Solo he crecido celebrando la Navidad, según el rito católico. ¿Por qué desaparecieron? ¿Cuál fue su causa? Bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? Antes, ¿no? Que parece que todos, ¿no? Hay como un origen de esas festividades, ¿no? Pero como poco a poco, según los intereses, en este caso vamos a decir políticos o de creencias, se van superponiendo, ¿no? Los unos a los otros. Es decir, llega un momento que el imperio más poderoso del mundo, de la antigüedad, ¿no? Que llega a ser el Imperio Romano, lo que da como, le da, ¿no? Como, por así decirlo, al catolicismo, le da esa importancia y la hace religión oficial del Estado. Entonces van a adaptar esas fiestas paganas, ¿no? Las van a adaptar a esa religión católica. De hecho, ya sabemos que Jesús realmente nació en verano, ¿no? Sí, pero bueno, lo ponemos, sí, ¿no? Que el origen de esa festividad, ¿no? Es el día 25 de diciembre, simplemente para que coincida con una fiesta a lo que estaba acostumbrado el pueblo. Al fin y al cabo, estas festividades, aunque, lo que siempre digo, los políticos o en aquel momento el que tiene el poder pueden imponer ciertas cosas, pero lo que son las tradiciones populares se tienen que ir adaptando, aunque tú impongas, ¿no? Por así decirlo, lo que era el Saturnalia en aquel momento, ¿no? El Imperio Romano, lo vas a imponer como la Navidad, pero si nos damos cuenta coincide, hace la Iglesia que coincida una fiesta pagana de aquel momento, que era ese Saturnalia, hace que coincida, lo vemos igual. Vemos que los celtas, antes de que fueran conquistados por los romanos, tenían sus fiestas, sus tradiciones. Los romanos la adaptan, al fin y al cabo. Es decir, siempre hay una adaptación cultural, por así decirlo. Más que una desaparición, Sara, yo no diría que desaparece, es una adaptación cultural al momento. Ya. Vale. Es que, a ver, en internet te encuentras de todo y cuando estábamos buscando el tema, pues decían eso, pues que el nacimiento de Jesucristo no podía ser por varias cuestiones en diciembre. La primera de ellas porque hay un texto bíblico, si mal no recuerdo, que dice que estaban los pastores pastoreando y que en invierno eso era inviable porque el ganado ya no salía a pastorear y en fin, y ese tipo de historias. Y unos apuntaban a que el nacimiento de Jesús fue entre septiembre y octubre y otro en abril o en mayo. No sabemos, puede ser cualquier fecha, pero la Iglesia sí es verdad que haciendo coincidir con estas fiestas, pues de alguna manera pues las ha opacado, por así decirlo. Tú como profesor de historia, ¿nos puedes explicar por qué la Iglesia Católica abolió este tipo de festejos? Bueno, lo que hemos hablado antes, ¿no? En la tercera cuestión, vamos a ver que la religión católica, o bueno, la Iglesia Católica, o la Iglesia cristiana en sí, ¿no? Hasta que va habiendo distintos cismas, empieza a ganar poder sobre todo a partir de la Edad Media, ¿no? Con la caída del Imperio Romano. Es verdad que la Iglesia Católica tiene ese poder que tenía durante el Imperio Romano, pero va a tener muchísimo más poder y además va a tener un poder aún mayor, que no es por medio de las armas o del fuego. Va a ser lo que van a utilizar es el miedo a las personas, ¿no? Es decir, ese horror, ¿no? Del cielo, el infierno. Además, durante la Edad Media nos vamos a encontrar con una sociedad inculta totalmente. Exactamente. Una sociedad analfabeta prácticamente, que era el 15% de la población de aquel momento, o si no me equivoco, eran los que sabían leer y escribir, que pertenecían, ¿no? A esos estamentos de los privilegiados, ¿no? Que era el clero. Exacto. Y la nobleza. Además, el pueblo llano prácticamente dependían, ¿no? de ellos en ese sentido. ¿Por qué la Iglesia va a abolir esto? Pues obviamente porque todo lo que se saliese de uno de los estrictamente católicos cogía o que pudiera, ¿no? hacer sombra, ¿no? a ese catolicismo, lo quitaban del medio. Además, si vemos, vamos a entrar ahora mismo en una Iglesia católica que va a ser totalmente estricta, ¿no? En ese sentido, si vemos el Saturnalia hacía todo lo contrario, ¿no? De lo que se supone que son los dogmas de la Iglesia, ¿no? Lo que hemos hablado antes, ¿no? Sí, lo único que coincidiría pues es en el modo de celebración, por así decirlo. Sí. En el modo me refiero a grandes comilonas y ese tipo de historias, por lo que hacemos hoy en día en Nochebuena y Nochevieja.
Quitando las orgías romanas que hemos dicho antes, sí, prácticamente. No. Exactamente. No, pero sí, ¿no? Si nos damos cuenta, no han pasado 2000 y pico de años y prácticamente, o bueno, desde que empieza la Edad Media han pasado 1500 años, 15 siglos, y seguimos haciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Una costumbre, lo que hemos estado hablando, la adaptación cultural. ¿Por qué lo quita la Iglesia? La Iglesia no puede permitir, ¿no? Además, si solo hay un único Dios o una Trinidad, ¿no? En este caso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cómo va a tener ese origen pagano, ¿no? Todo lo contrario. Ellos no pueden hacer ver, ¿no? Que ese origen pagano está ahí. Además, vamos a ver que la Edad Media, además, va a ser un conflicto, ¿no? Entre religiones, sobre todo el Islam y el catolicismo, ¿no? Que están varias cruzadas. Es decir, por así decirlo, ¿quién domina la fe de las personas? Si lo más importante, ahora lo hemos estado viendo hace poco, ¿no? Que cuando más controladitos y me hemos estado, ¿no? Cuando nos han metido miedo, ¿no? Con el bichito este por el cuerpo, ¿no? Sí. Mientras la forma mejor de controlar a la gente, y se ha hecho históricamente, no ha sido ahora. Nada más que nos tenemos que nos remontamos al Imperio Romano, ¿no? Con Nerón, ¿no? Que cada 2 por 3 quemaba Roma. O si vamos a la Edad Media, ¿no? Que tenemos ahí a las dos religiones metiendo miedo, ¿no? Por así decirlo, a las personas, era la forma de controlarlo. Sí, exactamente. En el documental hablamos sobre el nacimiento de Jesús y la verdad estoy sorprendido de que hay muchos historiadores que digan que Jesús no nació en diciembre. ¿Tú qué opinas? Yo opino que, a ver, no puedo... Tu opinión personal. Mi opinión personal. Bueno, tú ya sabes, ¿no? Que una de las especialidades que tengo es eso, ¿no? Es ciencia de las religiones o antropología de la religión. Pero es que yo no me atrevería ahora mismo, ¿sabes? A dar... Tienes que estar muy seguro de un personaje histórico. Tiene tantísima importancia. Yo creo que es el personaje histórico que más importancia tiene. Exactamente. Hecho, por así decirlo. No... Una parte que se intenta estudiar, ¿no? Que intentamos estudiar los historiadores es el Jesús histórico, pero es complicadísimo, ¿sabes? Realmente esta persona sabemos que existió porque hay datos fehacientes de que esta persona existió, pero no lo podemos situar. Incluso, mira, te digo una cosa, no podemos situar lo que fue hace 2021 años que nació esta persona. Claro, porque las mentalidades son diferentes. A menor información, más arcaicos serían los pensamientos. Y la conducta y el modo de vida que no sería el mismo pensamiento que hoy en el siglo XXI. No había tanta información como ahora. Claro, hoy lo que pasa es que hay una sobreinformación que no sabemos si eso es beneficioso o es bueno. Pero lo que sí, mira, lo que sí es seguro es que Jesús llegó en un momento de conflicto, históricamente hablando, que era la provincia de Judea, que los habitantes de Judea estaban en conflicto, ¿no? En aquel momento con el Imperio Romano, por distintas causas, y él vino como una persona de paz, por así decirlo. Es decir, hay un conflicto entre judíos. Jesús, al fin y al cabo, le pese a quien le pese, era judío, y la religión católica o la religión cristiana en su conjunto, ¿no? Ya sea protestante, ya sea ortodoxa, ya sea de la rama del cristianismo que sea, es origen oriental. O sea que realmente nosotros lo que obedecemos aquí en lo que sería la parte occidental, ¿no? De Europa, es una religión oriental. En aquel momento, ¿qué pasa? Era una zona de conflicto y él llegó como una persona de paz que lo que quería era resolver ese conflicto. ¿Qué pasa? Como todos los hombres de paz o personas de paz, ¿no? Como se ha visto mismamente Gandhi, ¿no? Mismamente otros personajes históricos, no interesa la paz, en cierto modo. Exacto. Yo soy creyente, pero no practicante. Porque yo creo que yo lo denominaría como que se ha desvirtuado la verdadera palabra a través de la mano del hombre. Ha habido muchas tijeras y yo creo que Jesús quería transmitir un mensaje y lo han desvirtuado completamente. Mi opinión personal, teniendo el máximo respeto para toda la gente que nos escucha y bueno, que nos está viendo en estos momentos. Bueno, mi opinión personal es un poquito más radical, por no ofender. Yo la verdad que creo que, bueno, que lo que tú dices, ¿no? Se han transversado, o esto es como el teléfono roto, ¿no? Cuando jugábamos la problemita mensajera de cuando éramos pequeños. Al fin y al cabo, alguien en la religión o el mensaje, ¿no? Que quería transmitir Jesús, lo que hizo fue un negocio. Poco a poco ha ido creando una especie de negocio que han durado 2000 años.
Nunca, claro. Pero por supuesto no hay que encasillar todo aquí al conjunto, porque no, por supuesto las misiones que hacen en ciertos países muchos religiosos son de admirar. Gente que lleva mismamente la educación, ¿no? Que es la base cultural o la base, ¿no? De cualquier sociedad, cómo la llevan. Es verdad que a lo largo de la historia ha habido problemas con la Iglesia, pero no podemos olvidar simplemente, o no podemos recalcar esos problemas, ¿no? Que causa la Iglesia, sino también las cosas buenas que ha hecho. De hecho, un dato que hay aquí, que siempre no se asocia, por ejemplo, a la dictadura franquista, se le asocia con la Iglesia, es verdad, sí, Franco lo que hizo fue un nacionalcatolicismo, pero también tenemos que tener en cuenta que durante el franquismo España era el país que más religioso tenía en las cárceles. Es decir, que un gran sector de la Iglesia se rebeló contra ese nacionalcatolicismo de Franco. Ya. Que siempre hay de todo, ¿no? Hay personas que se aprovechan de la situación, pero hay personas, y por suerte he conocido a religiosos que siempre han seguido ese dogma y esos votos, ¿no? De ayuda al prójimo, de pobreza, seguir, por así decirlo, los pasos, ¿no? Que Jesús fue lo que quiso poner en aquel momento. Es que, mira, yo estuve hablando con una persona y me dijo, pues eso, que en el caso de que lo que se decía de él, de que era hijo del carpintero y que no era una persona que para aquella época fuera una persona pues de medios limitados, por así decirlo, sino que un carpintero pues que ganaba bastante, o sea, no, que ya ahí... De hecho te voy a dar un dato, Sara. José no era carpintero, era herrero. O sea, me estás poniendo que no era un tío de medios limitados, no, es que un herrero ganaba más que un carpintero. Y aparte, te voy a dar otro dato más. Se tiene registrado que Jesucristo tuvo entre 4 y 5 hermanos, no era hijo único. O sea, que una persona por aquel momento que tiene entre 4 y 5 hermanos tiene un poder adquisitivo fuerte. Eso sí está registrado, de lo que yo te digo del Jesús histórico. Sí, también lo he escuchado. Tomás, su hermano gemelo, por ejemplo. Exacto. Bueno, pues vamos con la sexta pregunta. Vamos a dejar a Jesús a un lado y vamos con otro punto. Pedro, háblanos del verdadero origen de los Reyes Magos. ¿Fueron 3 o más? Porque la Biblia no los denomina reyes ni se especifica cuántos son, sino que solo se dice que son sabios de Oriente. Lo que dice la Biblia realmente es que son magos de Oriente, ¿sabes? Exacto. Dice que son... Perdón. Son unos magos de Oriente, ¿vale? Que lo que van es a... por así decirlo... van como a orar, ¿no? A ese rey, ¿no? El rey salvador de los judíos. ¿Dónde van a ser esos 3 magos de Oriente? Aunque te parezca mentira, tiene su origen español. En la Edad Media, en el siglo XII, perdón. ¿Dónde se va a dar? En un escrito, ¿vale? Que se llama El Auto de los Reyes Magos. Ten en cuenta, ¿no? Que estamos en el siglo XII, ¿vale? Sería un mester de clerecía de aquel momento, que era era una forma literaria, ¿no? de la Edad Media. Bueno, y en ese Auto de los Reyes Magos, ¿vale? Que además es un texto teatral, o sea, tú imagínate, nosotros los Reyes Magos es todo una teatralidad, ¿no? Cuando van los niños la noche antes, ¿no? Que le van a dar las cartitas. Ese mismo teatro que se da en ese origen español de los Reyes Magos, que en esa obra, El Auto de los Reyes Magos, aparecen 3 reyes, ¿vale? En esa obra, que son Melchor, Gaspar y Baltasar. Y van a ser ellos mismos, ¿vale? Gracias, por así decirlo, o una de las teorías que hay es que gracias a ese escrito español, que de hecho se sigue conservando hoy en día en la Biblioteca Nacional, un ejemplar, tiene ese origen de esos 3 Reyes Magos. Es decir, una tradición que parecía que no, pero que nace en España, que tiene su origen medieval y que un español cogió y le dio forma, ¿no? A esos 3 Reyes Magos que eran realmente unos magos de Oriente de aquel momento. Ajá. A alguien en aquel momento le parecería buena idea lo que hemos dicho y a día de hoy, si nos damos cuenta, todos los 5 de enero por la noche, pues nosotros volvemos a revivir, ¿no? Ese teatro, que si poniendo el agua para los camellos, que si poniendo la copita de anís o de coñac o los polvorones, ¿no? El calcetín para que nos den las cosas. Es decir, a raíz de un teatro es una noche, para mí es una noche que por lo menos volvemos a ese origen, ¿no? De la niñez, de la inocencia. Y bueno,
ese sería, por así decirlo, el origen, ¿no? De por qué se le llaman esos 3 Reyes Magos. Es un origen español. En este caso, más que español, castellano, ¿vale? Si estamos en el siglo XII, todavía sería castellano. Exacto. Madre mía. ¿Cuánto aprendemos a tu lado, Pedro? Porque tampoco eso. No, la verdad es que ni idea. Tenía yo que venía del origen de nuestro país. Literatura. La 7ª pregunta. Y esta ya es la última. Ya te dejo en paz. Tranquilo. Ya llegamos al final, pero ¿tienes algo que añadir, Pedro? Bueno, yo lo único que espero que a la gente que nos esté viendo lo vaya a tener un ratito para vernos, que le haya gustado. Y sobre todo, pues bueno, desearle a todas las personas, ¿no? Lo que hemos dicho antes, independientemente de su ideología política, sus creencias, que pasen felices fiestas, ya sea de Navidad, de lo que cada uno crea, pero que sobre todo tengamos en cuenta una cosa, lo que es la Navidad. La Navidad, al fin y al cabo, es una ilusión, algo que no existe. La Navidad no son los regalos, no son las comilonas, como hemos dicho, sino una ilusión, ¿vale? Un sentimiento. Un sentimiento que, vamos, ningún gobierno, ningún poder, por así decirlo, nos la puede quitar. Y bueno, sobre todo aprovechar estos días y bueno, pasarlos con la familia, que es lo más importante, y dejar un poco aparcados esos odios del pasado, ¿vale? Porque el odio, al fin y al cabo, lo que genera es más odio. Y vamos a empezar el nuevo año que ya... Y más energía negativa. Más energía negativa. Vamos a empezar este 2022 con nuevas ilusiones, nuevos sentimientos y sobre todo con positividad, que 2 años malos llevamos. Sobre todo los que estamos todos aquí, sea afortunados de que al menos tenemos la oportunidad de pasar estos días con nuestra familia, que hay otras personas que por desgracia no pueden decir eso. Así que nada, me despido deseándole a todos una feliz Navidad, felices fiestas y que tengan un próspero año nuevo y feliz entrada de 2022. Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Te damos las gracias de parte de todo el equipo. Muchísimas gracias. Y nada, desearte pues una muy buena feliz Navidad, salida y entrada del año. Y bueno, pues que muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros esta noche. Nosotros. Venga, Pedro, hasta luego. Hola a todos los miembros de Paranormalia Podcast. Tan solo desearos una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Nada más. Estoy en un lugar no es un paisaje muy navideño aquí en la playa. No sé si al fondo veis la ciudad de Valencia, porque estoy en el Perellonet. Es el barrio más al sur que hay de la ciudad de Valencia. Y tan solo eso, desearos lo mejor para estas Navidades y sobre todo para el nuevo año 2022, que seguro será un poquitín mejor que este pasado 21 y sobre todo mejor que el 20. Bueno, a todos mucha suerte en estas fechas y que lo disfrutéis. Bueno, me han dicho que si quería felicitar las fiestas. Pues nada, desearos a todos que paséis unas felices fiestas, unas felices Navidades, y en especial a aquellos que se sientan solos, que estén tristes en estos momentos, pues a ellos les deseo unas felices fiestas en especial. Y yo de mayor las Navidades no me gustan, así es que lo que voy a hacer es contaros un poco cómo eran las Navidades cuando era niño. Recuerdo de ir a Cuenca, a casa de mis abuelos, juntarme con mis tíos, mis primos. Eran yo creo que las dos ocasiones al año, Semana Santa también, en que nos juntábamos todos. Y nada, la alegría aquella de ver a los abuelos, a los primos, de mi abuelo que nos llevaba a un montón de sitios. Las Navidades cuando era niño eran, me imagino que como la mayoría de la gente, de gran felicidad. Y yo desde luego es en las que pienso, en cuando era niño, en esos momentos felices, que no faltaba nadie, que estábamos todos. Esas cosas.
pues os iba a cantar un villancico, pero como canto muy mal, dejaré que lo hagan otros. Pues nada, como he dicho, felices fiestas, felices Navidades a todos y en especial a aquellos que en estos momentos pues se encuentran solos. Bueno, Paranormalia, desde aquí, desde el Río Tinto, aquí en la provincia de Huelva, os mando un cálido abrazo. Y mira, bueno, pues así es como estamos celebrando las Navidades a 20 grados. Así que nada, un fuerte abrazo para vosotros y para todos vuestros amigos. Bueno amigos, espero que hayáis disfrutado de este programa. La verdad es que lo hemos hecho con muchísima ilusión. Pedro Manuel, como siempre, espectacular. Darle las gracias desde aquí, de parte de todo el equipo, porque con él aprendemos muchísimo más. Así que nada, también no me gustaría irme sin dar las gracias a las personas que han querido estar de alguna manera u otra, como lo son Lute, Fran y como no Víctor Pérez. Y nada, daros las gracias a todos por vuestra paciencia, por aguantarnos programa tras programa y nada, deciros que felices fiestas. Y como digo yo siempre, hasta el próximo programa amigos, hasta entonces y aún después sean todos muy felices. Nos vemos en el próximo programa. Adiós.